Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, les agradezco que estén aquí con nosotros. Hoy, lunes 11 de mayo, nos encontramos en el marco del primer encuentro de finanzas públicas y políticas socioeconómicas. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre el gasto público, un tema tan interesante, ¿sí?, que ha venido recobrando una gran importancia, sobre todo, ¿por qué? Porque en la economía, ¿sí?, nos está pegando mucho la caída de los precios del petróleo y eso se está repercutiendo en el gasto público. ¿Sí? Soy profesor de la especialidad de finanzas públicas, me acompañan estudiantes de la especialidad de aquí de la FES Zacatlán. Vamos a platicar un poco, pero primero quisiera agradecer al doctor Adrián Marín por haber tenido la iniciativa de proponer este encuentro. Un encuentro que es incluyente. Ahorita que estamos hablando mucho de inclusión financiera y sobre todo de la pobreza, también debe de haber una inclusión académica en la cual no nada más sea ponencias sobre puros académicos. Es importante ir integrando a los estudiantes, a los que se van a incorporar a la especialidad y sobre todo a los del seminario que están realizando sus proyectos finales. Entonces, este es un proyecto incluyente y por lo tanto me uno y me uní desde un principio con gusto. Es por eso que estamos aquí para presentar este debate, ¿sí? En México el ejercicio del gasto público, ¿sí?, se realiza a través de distintas dimensiones o clasificaciones, ¿sí? Una es la administrativa, la económica y la funcional, ¿sí? Nadie puede negar que el gasto público sirve para tener servicios de educación, salud, seguridad pública, entre otros servicios básicos. También sirve para apoyar sus becas de estudiantes, ¿sí? De alguna otra forma, el gasto público ayuda al crecimiento económico y a la generación de empleos, al desarrollo social y al combate a la pobreza y a la marginación, tema que ya se platicó en la mesa anterior, ¿sí? En México se busca que el gasto público, ¿sí?, se canalice a través de 5 programas, ¿sí?, recientemente. Un México en paz, ¿sí?, que como todos ya saben, debido a la inestabilidad de la seguridad social que está viviendo el país, bueno, pues, se está reforzando el gasto público en este rubro. Un México incluyente, ¿sí?, algo que se está trabajando mucho en estas mesas. Un México con educación de calidad para todos, un México próspero y un México actor con responsabilidad global. En esta mesa vamos a charlar un poco de eso y a ver qué tanto es cierto que se cumplen estos rubros o que realmente se están alcanzando. Tenemos que recordar que en la Constitución, en el artículo 134, señala que los recursos presupuestarios deben ser administrados con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, ¿sí? Vamos a ver si realmente es cierto esto, ¿no? Porque eso es lo que señala la Constitución. Antes que nada, me gustaría también que sus compañeros se presentaran un poco sobre cómo ven, ¿sí?, la temática del gasto público, un poco los antecedentes, un poco lo que está viviendo la economía, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Karen Odet, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y mi trabajo es acerca del petróleo, de hacer una menor dependencia de la economía mexicana y de cómo podemos sustentar este ingreso mediante alguna u otra implementación, ya que México necesita implementar una reforma fiscal de amplio alcance que le permita reducir esa dependencia de los ingresos derivados del petróleo y un nuevo recorte de los subsidios al consumo de energía para satisfacer importantes exigencias de gasto en materia de educación y políticas sociales. México necesita también multiplicar las inversiones que fomenten el crecimiento incluyente y fortalecer las políticas sociales para la reducción de la pobreza. Por eso es necesario continuar con el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años para fortalecer los ingresos fiscales con vistas de lograr un sistema tributario normal, moderno, competitivo, progresivo y eficiente con independencia de los ingresos petroleros. Buenas tardes a todos, yo me llamo Ana Belén Silva, igual que la compañera estudié Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la FES Zacatlán. Bueno, este diálogo es muy importante
importante porque somos nosotros los que vamos a ser encargados de crear políticas fiscales que puedan llevar al país a un crecimiento económico, a un desarrollo social, y estamos en una etapa en la cual han habido cambios, tanto en la forma de definir lo que es el gasto público. Como todos ustedes saben, se plantea ahora la posibilidad de hacerlo basado en un presupuesto base cero, que esto nos permite llegar a una eficiencia del gasto, es decir, eliminar los recursos que se están destinando de más a ciertos programas sociales, a ciertas áreas de la administración pública que no tienen realmente una rentabilidad que contribuya al desarrollo económico del país. En este sentido, estoy manejando una propuesta, un trabajo que se basa básicamente en la eficiencia del gasto público. Para que las cosas funcionen mejor no es necesario incrementar los ingresos, no es necesario aumentar las bases tributarias. Al contrario, con lo que se tiene, si se replantea la forma de utilizarlo, se pueden alcanzar objetivos mucho más eficaces, mucho más eficientes en base a esto. Y para esto, bueno, yo me voy a algo más básico, que es la administración municipal. El trabajo que yo vengo manejando tiene que ver con la forma en la que se está destinando el presupuesto en los ayuntamientos. Como todos nosotros sabemos, en los ayuntamientos existe personal que es comúnmente llamado aviadores. Entonces, mucho del presupuesto que se tiene destinado para el fomento económico del municipio se pierde en este sector, ¿no? Que no está ni siquiera prestando servicios reales, y bueno, algunos otros puntos que ya más adelante trataremos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Giovanni, mi carrera de origen es Derecho, y bueno, al respecto tengo que decir, el tema no es solamente cómo lograr recaudar más dinero en diferentes ámbitos de gobierno, sino cómo gastar mejor. Hay mucho dinero mal empleado que muchas veces se desvanece entre corrupción y ocurrencias de los que detentan el poder. Hay mucho dinero mal empleado y bueno, nosotros hemos avanzado en transparencia, pero hay muchas situaciones que se deben mejorar, como por ejemplo temas como planeación y rendición de cuentas. Actualmente el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos significativos para poner fin a las lagunas tributarias. Al respecto, la capacidad recaudatoria principalmente de los municipios ha sido muy escasa. Destaca principalmente el potencial para incrementar los ingresos municipales. Mi trabajo se centra precisamente en eso, cómo eficientar la hacienda pública municipal, y bueno, como yo soy de Derecho, mi tema se centra principalmente en el cobro de los créditos fiscales como una manera para poder recaudar mejor. Finalmente yo. Mi nombre es Manuel Yáñez, soy egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación. Parte que me dio pie a escoger la especialidad en Finanzas Públicas es que considero que las matemáticas por sí solas no pueden generar modelos si no se aplican a diferentes disciplinas. Entonces, la inclusión o la participación que puedan generar a través de algunos modelos que puedan contribuir a las finanzas públicas, considero que pueda ser una buena combinación. Coincidiendo con mis compañeros y tocando algunos temas, las recientes reformas estructurales que el gobierno ha realizado y los esfuerzos que encaminan para generar mayores ingresos a través de los impuestos tributarios no han alcanzado las metas que se plantearon de origen, ¿no? Aún persisten las exenciones fiscales, las deducciones y los regímenes especiales. Estos elementos dañan y distorsionan los incentivos y complican la administración fiscal. Por lo que considero y estoy de acuerdo nuevamente con lo que comentan mis compañeros en hacer más eficiente el gasto público a través de diferentes programas, pero que beneficien realmente y que eliminen todas estas distorsiones que el gobierno actualmente tiene. Mi trabajo central es basado sobre la entrega del programa de televisiones, esto por el apagón analógico. Estoy haciendo una comparativa con otros países, la experiencia internacional que ha tomado México, lo que ha llevado, y la verdad es que me ha sorprendido
la cantidad de recursos que ha destinado el gobierno mexicano para llevar a cabo y que todavía no ha terminado. No sé si alguno de ustedes sabrán, el apagón analógico está previsto para el 31 de diciembre de este año, un año electoral, en donde también me deja mucho la inquietud de si realmente es un programa para el beneficio de la sociedad o si realmente también contribuye a la parte electoral. Bueno, con un panorama, ¿en qué se gasta? ¿Sí? En México, dentro del gasto programable, tenemos el gasto corriente y el gasto de inversión. El gasto corriente viene representando 3/4 partes, mientras que el gasto de inversión es una tercera parte, ¿no? Con esto, lo que estamos viendo es que dentro de lo que más se está gastando, ¿sí?, más se destina, es el de servicios personales, que es el gasto corriente, que es alrededor del 40%, ¿no? Es un gasto muy alto. Como verán los alumnos de la especialidad, pues ya la preocupación no nada más es analizar el problema, sino ahorita ya ellos ya están proponiendo, ¿no? Están de alguna otra forma sugiriendo que la eficiencia en el gasto público puede de alguna otra forma ser más, tener un mayor impacto, ¿sí?, que andar buscando y creando nuevos impuestos, nuevos ingresos. En este año la Secretaría de Hacienda hizo un recorte de 124.300 millones de pesos, ¿sí?, al gasto público, lo cual equivale a 0.7% del Producto Interno Bruto. Esto debido a la caída de los precios del crudo, ¿sí?, que es una de las principales fuentes de ingresos que tenemos. A lo cual el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que la perspectiva del gobierno federal sigue manteniendo el porcentaje de crecimiento de entre el 3.2% y 4.2%, según él, ya que el ajuste presupuestal se va a concentrar en el gasto corriente. Hay investigadores, ¿sí?, uno de ellos fue el doctor Gerardo Esquivel, el cual dice que esto sí va a afectar, porque realmente los recortes se van a realizar en la paraestatal, que es Pemex, y en Comisión Federal de Electricidad, lo cual es un presupuesto a la inversión, no al gasto corriente. Entonces ahí vamos, que hay un debate, ¿no?, entre cuál va a ser el impacto realmente. Pues obviamente las cifras oficiales siempre son tanto positivas, ¿sí?, que pueden ser de alguna otra forma alarmantes, ¿sí?, porque pues obviamente es una posición que es oficial y la cual no les conviene, ¿no?, sobre todo que vamos a vivir un año de elecciones, como mencionaban mis compañeros. Me gustaría, ¿sí?, que en este debate empezáramos a hablar un poco, ¿sí?, porque si vemos la mesa, se va de alguna otra forma direccionando hacia lo que es la eficacia del gasto público como un instrumento. Entonces, me gustaría que cada uno de ellos en esta intervención nos hablaran ya más en concreto de su proyecto, cómo visualizan la eficacia del gasto público, ¿no? Bueno, como hemos leído en algunos artículos, la caída del precio del petróleo ha afectado demasiado a la economía mexicana. Apenas en enero, en los ingresos, se dio una baja de 15.800 millones de pesos, y por cada dólar a la baja en el precio del petróleo se dejan de percibir 2.400 millones de pesos. Es por eso que se da una reingeniería del gasto que hace Hacienda, lo cual es de 124 millones de pesos. Sin embargo, esta reducción del gasto pues no ha sido muy eficiente, ya que debería de darse en comunicación social, en viáticos, en gastos de representación o en el personal de funcionarios de alto nivel, ¿no?, así como seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público. Pero no, lo quieren hacer una reingeniería del gasto, afectando sobre todo más a las personas que trabajan de honorarios, que no perciben sueldos tan grandes, que tienen que pagar la mayor parte de los impuestos y demás. Es por eso que mi trabajo se enfoca sobre todo en lo que es el petróleo, debido a que si buscamos una nueva manera de tener esos mismos ingresos o mayores ingresos, podemos eficientizar el gasto y tener una mayor y mejor distribución de para combatir la pobreza en el país y para tener mayores inversionistas que promuevan una calidad de vida mejor dentro de México. Bueno, complementando lo que decía el profesor,
sí quisiera plantear que el recorte presupuestal que se anunció hace unos meses por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se va a destinar mayormente a recortar el presupuesto que se tiene destinado para Pemex, para CFE y para servicios personales del gobierno federal. Esto, bueno, repercute en gran medida, pues estas son las empresas que contribuyen en un porcentaje más alto al crecimiento económico del país. Entonces, pues sí es preocupante que se haga un recorte a estos rubros. Sin embargo, el recorte presupuestal sí es necesario en este momento y yo creo que sí es una medida que va a tener consecuencias benéficas en un futuro. Ahora, a la pregunta de cómo mejorar el gasto público en México, regreso a lo que les comentaba, que no se trata de gastar más, sino de gastar bien. O sea, si se asignan los recursos realmente que generen beneficios sociales a la población, y no estoy hablando de beneficios asistencialistas, que es lo que se ha venido dando históricamente, que bueno, contribuye de cierta medida de una forma inmediata a las necesidades que tiene la gran mayoría de los mexicanos. Sin embargo, no genera un desarrollo social en ellos que permita a su vez fomentar el crecimiento económico, que les permita a ellos tener herramientas para ser autosuficientes y para, por ellos mismos, tener mecanismos que los permitan salir adelante. Entonces es importante revisar en qué se está gastando y tratar de hacerlo de una mejor manera. Bueno, como les había comentado, mi trabajo se centra en el cobro de los créditos fiscales para poder eficientar la hacienda pública municipal. Para que tengan un poco de contexto, esto es acerca de las personas que, por ejemplo, son remisas en sus contribuciones, se les impone un crédito y pues ese puede llegar hasta un embargo, ¿no? Entonces, al respecto, me he encontrado con varias vertientes al respecto, ¿no? Principalmente, no se incluyen indicadores de gestión que permitan medir el avance real de los objetivos planteados, ¿no? en diferentes ámbitos jurisdiccionales. He visto, por ejemplo, que en este municipio se dice que se gasta mucho en infraestructura y en control, ¿no? Pero muchas veces no se ve reflejado. Esas unidades son insumos para lograr un objetivo, que no es la meta en sí misma, pero sí ayuda bastante. Pienso yo que son importantes los indicadores de gestión para poder eficientar el gasto público en ese aspecto. Atender a las causas y no los problemas es otro de los puntos que me he encontrado en mi trabajo, ya que en repetidas ocasiones se generan políticas que solo atienden a los efectos. De esta forma no se atacan los problemas de raíz y por eso en algunas áreas pareciera que no hay avances por más recursos que se gasten. Pareciera que el gobierno en sí es reactivo y no proactivo. Bueno, completando un poco el comentario de Giovanni, creo que estamos también ante un estado benefactor donde no incentiva a los productores, ¿no? Para el tema que estoy investigando sobre la entrega de televisiones, mi cuestión es si el gobierno debe entregar las televisiones. La experiencia de Estados Unidos se ha enfrentado ante una situación donde con el menor presupuesto que ha invertido México hasta ahora ha logrado obtener un mayor número de beneficiados, ¿no? Para hacer la transición a la era digital. Esto por una parte. Por la otra, en Estados Unidos dieron un incentivo a los productores y también a los beneficiados, dándoles un cupón que pueda ser canjeado por decodificadores, no precisamente por televisiones. Porque al hacer un análisis más extenso, también lo que estaba considerando es que el costo de oportunidad que representa este programa no el alcance completo, porque tampoco hay un plan el gobierno no implementó un plan para toda la recepción de los televisiones analógicos que se van a recibir. O sea, prácticamente basura. Eso va a generar toneladas de basura que va a afectar al sistema ambiental y que también debieron de haber considerado. Para darles un dato, los ingresos públicos en México pasaron del 24.2% en el 2013 al 23.5% del PIB en el 2014. Pese a estas reformas que se han implementado,
no hemos tenido los beneficios alcanzados. Y esto se prevé que la tendencia siga negativa, sobre todo porque somos un país petrolero, que dependemos mucho de los ingresos del petróleo, y como sabrán la mayoría de ustedes, el mercado de hidrocarburos ahorita está sufriendo severas crisis. Entonces yo creo que para eficientar el gasto se pueden dar incentivos a los productores y no darle de manera muy gratuita el beneficio a los pobladores. Aquí agregando un poco a lo que dijo mi compañero Emanuel, es cierto, o sea, varias de las promesas que se nos dijeron, como bajar el costo de la luz o bajar el precio de la gasolina, pues estamos viendo que no van a poder ser ciertas, debido a que esto está costando grandes millones al país por la baja y por tanta dependencia que tiene el país. Para el 2025 y 2029, el petróleo ya se ve desplazado como el principal negocio dentro de la industria energética. Es por eso que, bueno, se crea un nuevo término que se llama grid parity, que se refiere sobre todo a otro tipo de energías renovables en los que podamos invertir. Se cree que son inversiones muy grandes y muy costosas, sin embargo, a lo largo de estos años han disminuido su costo y puede traer favorables beneficios para el país en cuestiones de inversión, en cuestiones del gasto y también en cuestiones de la contaminación y otros procesos. El tema es muy amplio, ¿sí? Y aparte podríamos pasarnos horas y horas platicando sobre gasto público, pero sí me gustaría dar un panorama un tanto global. A raíz de las economías de mercado, ¿sí?, lo que ha venido sucediendo es que las ganancias se han venido privatizando, ¿sí?, y las pérdidas se vienen socializando. Con esto, ¿qué quiero decir? Que finalmente esto impacta el presupuesto que tienen los gobiernos y obviamente se ve reducido. Yo me aboco a felicitar aquí a los estudiantes de la especialidad porque yo también soy un convencido de que se tiene que buscar la eficiencia del gasto público y es una buena vía, ¿sí?, para de alguna otra forma alcanzar las metas que se puede proponer el Estado. Otra de las preguntas sería: ¿cuál es el objetivo de su investigación? ¿Cuál sería el impacto que tendría su propuesta? ¿O qué expectativa tiene? Yo sé que son trabajos que todavía no estamos en proceso de concluir, que nos falta, estamos trabajando juntos, pero que al final ya empiezan a visualizar algunos de los resultados. Sería bueno que lo compartieran. Bueno, como les comentaba, México es uno de los 5 países en el mundo con mayor atractivo para invertir en energía solar. Las energías renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, tendría quizá una de las mejores perspectivas para su desarrollo. Para el 2024, México espera que el 35% de la electricidad producida en el país venga de fuentes limpias, y esto traería consigo mayores ingresos al país que los que actualmente vemos por parte del petróleo. También esto debe de estar muy enfocado en la reforma energética que fue aprobada, ya que no se contaron con ciertos riesgos que este iba a conllevar y que le iban a pegar sobre todo al presupuesto del país. Bueno, los objetivos de esta propuesta es mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del país en su nivel federal, estatal y municipal. Esto se va a lograr por medio de la eficiencia del gasto, repito, revisando básicamente todo lo que no funciona y eliminándolo. Tenemos también, por ejemplo, una situación de... Una sería lo de los aliados que ya se había comentado, que esto se da en los 3 niveles de gobierno. Y pues también tenemos otras
bueno, no iba a ir más específicamente, pero sería eso, la revisión de en qué se está gastando para redireccionar lo que ya se tiene, de esa manera poder solventar lo que es la deuda pública y tener unas finanzas públicas mucho más saludables que permitan que fomenten la inversión y de esa manera un crecimiento económico. Bueno, aunque mi trabajo es, bueno, 60% primeramente en los órganos judiciales, también puede aplicarse a distintos ámbitos de gobierno y poderes también. Por ejemplo, una de las cosas que bueno, se me ocurre para eficientar el gasto a nivel municipal sería planear con objetivos a largo plazo. Muchas de las acciones gubernamentales no tienen continuidad y de esta manera pues no se daría una fragmentación y no obedecerían simplemente a intereses políticos o partidistas. También, bueno, al respecto cabe aclarar que resulta increíble que en la mayoría de nuestros gobiernos no existen órganos de planeación, seguimiento o evaluación. Como la última propuesta sería reducir, como había dicho el doctor, reducir el gasto corriente. El gasto corriente come gran parte de los recursos y se va en sueldos de funcionarios. Muchas veces estos son incompetentes, ¿no? Y bueno, el gobierno tendría que aprender a ser más eficiente y productivo al respecto y no aumentar el número de empleados. Se disminuiría la burocracia y yo creo que de esa manera sería más eficiente. Bueno, los resultados que yo quiero plasmar son el costo-beneficio que realmente ha provocado este programa social, a quién va dirigido y cuáles son los beneficiados. Mostrarlo contra otras alternativas, como les comentaba, que se ha tenido experiencia en otros países, ¿no? Porque a veces no se exploran más alternativas y para mí me parece alguna medida electoral, ¿no? Tengo un dato aquí que me resulta un poco interesante. Se va a entregar 1.400.000 televisiones y dispositivos, tabletas, el 30 de junio. Y el 30 de junio se hace la entrega y el 5 de julio se celebran las elecciones. O sea, es muy preocupante que estando tan cerca es como una medida de acarreo de votos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede facilitar el gasto con medidas que ayuden a eficientarlo, viendo otras alternativas. Y sobre todo también las instituciones ahorita están con un nivel de confianza muy bajo. Eso hace que también los inversionistas volteen sus ojos para otras economías, ¿no? Creo que México tiene muchas cosas que pueden dar, pero las malas administraciones no han permitido ese también del crecimiento. Como última actividad, cada uno de los compañeros nos tendrá que dar un cierre sobre su tema y las expectativas que tienen. Bueno, como conclusión, en lugar de la dependencia de los ingresos por parte del petróleo, sería otra nueva forma de tener mayores ingresos al país, que sería la energía solar, la cual se está volviendo muy competitiva respecto a otras energías y muy atractiva para la inversión. Les comento un poquito acerca de ella. La energía solar pues tiene un precio muy competitivo. Para el 2014 sus precios se han reducido del 70 al 80% y la mayoría de la gente, incluso la autoridad, se quedó con una idea muy anticuada de que esto pues iba a tener grandes costos para el país y que iba a ser poco viable de invertir en ella. Sin embargo, ahora estamos viendo que no es así. Las plantas de energía solar son, en comparación con otras tecnologías renovables, más rápidas y fáciles de instalar. Los proyectos de energía solar fotovoltaica pueden presentar menor complejidad para su financiamiento comparadas con otras tecnologías renovables. Y bueno, el costo de paneles solares se ha reducido en más de un 60% en los últimos 3 años, desde un precio promedio de alrededor de $1.81 por watt, que estaba en 2010, hasta $0.70 por watt al día de hoy. Entonces sí, es muy marcada la diferencia. Y bueno, países como Chile, Puerto Rico, Sudáfrica, Tailandia, pues ya están implementando ya están invirtiendo en este tipo de proyectos
lo cual conviene mucho para la economía de su país y para mejorar su gasto público, para tener mayor ingreso en el gasto público. Sin embargo, no hay que perder de vista que México, a pesar de las grandes inversiones que pueda hacer, pues sí se tiene que ver quién está detrás de todo esto, porque debido a que existe mucha falta de transparencia, muchísima corrupción, entonces ver que los manejos sean eficientes y eficaces para el país. Es muy importante que revisemos la forma en la que se están haciendo las políticas fiscales en nuestro país, porque como ya lo comentaron en repetidas ocasiones, parece que están atendiendo más a intereses políticos que a los intereses reales de la población. Entonces es urgente que se hagan políticas reales, que se hagan políticas racionales, que vayan dirigidas a los objetivos que ya planteamos que ya están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Municipal de Desarrollo. Para esto yo tengo como que una visión de una fórmula muy sencilla que pues es un poco controversial, pero bueno, se parte de dar mayores beneficios fiscales para fomentar la inversión. Esto que traería un crecimiento económico, mayores empleos, y de esta forma traeríamos muchas otras consecuencias positivas para la política económica de nuestro país. También es importante revisar que se reduzca el gasto corriente, pues como ya lo comentaron, el 75% del gasto está destinado a esto, que es la burocracia, que es servicios personales, que son sueldos, salarios y demás, y con esto no se busca hacer recortes de personal, mucho menos. Más bien se busca hacer una revisión de a quién se le está pagando y de qué manera esto está contribuyendo a los objetivos de los ayuntamientos, del gobierno estatal, del gobierno federal. En resumen, sería como que todo. Bueno, un poco como conclusión, me parecería importante, por ejemplo, dar mantenimiento a la infraestructura del gobierno. Muchas veces se ve o hemos oído que se inauguran nuevas obras o muchos se preocupan por crear nuevas dependencias, pero muy pocos le dan vital importancia al mantenimiento de las mismas. Esto puede derivar en que la obra pública no decaiga y de esa manera se pueden invertir más recursos en otros ámbitos. Eso aplica a todos los ámbitos de gobierno. Si bien el gobierno se ha plantado por derecho constitucional hacer un mejor uso o explotar al máximo el espectro radiofónico, considero que hay muchos desafíos y muchas áreas de oportunidad que el gobierno debe de implementar. Debemos de depender menos de los recursos, de los ingresos de petróleo. Debemos de eliminar esas barreras y esos incentivos fiscales que solo atienden a los intereses de algunas empresas y hacer más eficiente la recaudación de impuestos para poder gastar menos, pero de una manera más eficiente. Eso sería todo. Okay. Bueno, por mi caso, nada más me queda que les ofrezcamos un fuerte aplauso. Gracias. Damos por concluida la misma.